Regresé a México sin avisar, con el alba encendiendo el horizonte como si alguien hubiese prendido una cerilla sobre el mar. El Aeropuerto Internacional de La Paz respiraba un aire de domingo, lento y largo, atravesado por una luz dorada que entraba a cuchillos por los ventanales. Dejé mi vieja maleta militar junto a los pies. Las esquinas gastadas parecían cicatrices de cuero, memoria de 40 años, y de todos los caminos que me enseñaron a avanzar, aunque crujieran los huesos. En la muñeca, colgado con una cadena breve, vibraba el reloj de bolsillo de mi padre. Cada leve estremecimiento era un recordatorio de la promesa que me hice siendo casi una niña con botas enormes, siempre volver a casa. A los 61 años, recién retirada tras mi última misión, supe con una claridad punzante que volver a casa no era geografía, era mi hijo, Miguel. Y el abrazo que yo llevaba décadas posponiendo. Respiré profundo, como quien se prepara para descender a una cueva de recuerdos. Durante 4 décadas los infantes de Marina de México fueron mi norte y mi frontera. Hubo noches de selva y días de asfalto caliente. Operaciones de rescate de rehenes en Houston. Evacuaciones en terremotos que abrían los pisos como bocas, fronteras que olían a metal y a polvo. Ayer mismo cerré la carpeta de una asesoría estratégica para la OTAN en Sudamérica, y me dijeron gracias por su servicio con la voz corta y el apretón rutinario. Me alejé sin mirar atrás. Había cosas que el uniforme no puede dar. La risa tibia de un hijo al abrir la puerta. El sonido del aceite chisporroteando en la sartén de la cocina familiar. 2 tazas, y el tema pendiente de una vida entera. Tomé la maleta y crucé el pasillo con paso firme. Noté cómo el piso reluciente devolvía, en fragmentos, la sombra de una mujer que había aprendido a caminar sin quejarse. La terminal exhalaba anuncios de vuelos, tacones lejanos, un llanto de bebé que subía y bajaba como una sirena tímida. Afuera, el sol lamía los taxis estacionados. Levanté la mano, y uno se acercó con los faros, cerrando y abriendo los ojos. A la calle Las Palmas, número 420, dije, y procuré que la voz me saliera serena. Dentro de mí, sin embargo, las emociones rompían como olas gruesas contra un malecón viejo. El conductor asintió, y la unidad se deslizó al tráfico con un suspiro de motor. La radio, encendida en un noticiero, soltaba nombres que para mí habían sido, durante años, constelaciones del deber, reportes de la Marina, cifras de seguridad, voces que habían dirigido mis pasos como si fueran coordenadas. Ahora, de pronto, eran ruido, como casquillos de bala vacíos. Cerré los ojos un instante para asir la imagen que me sostenía, Miguel abriendo la puerta con esa sonrisa que siempre empezaba en los ojos, la mesa puesta deprisa, mamá, te hice café, y un recuento sin apuro de lo que yo me había perdido. Imaginé con detalle el abrazo, breve al principio, por timidez, y luego largo, hasta que el silencio hiciera espacio para todo lo que duele y todo lo que se cura. El taxi tomó la carretera costera. A la izquierda, el mar de Cortés era un espejo azul despedazado por el viento. Las olas brillaban como si tuviesen dentro un puñado de monedas. Las palmeras se contaban entre sí un chisme antiguo, la misma cadencia del día en que me fui, convencida de que volver es cosa fácil, de que bastaba con enviar dinero y promesas. En el límite del parabrisas, el sol escalaba los cables y tendía una geometría de luz sobre las fachadas adormecidas. Apreté el reloj de bolsillo hasta que los nudillos se me pusieron blancos. El metal frío me devolvió la disciplina, pero también un recuerdo nítido, Miguel de niño, corriendo detrás de mí en la playa, pidiendo que le enseñara a marchar sobre la arena, brazo en ángulo, rodilla arriba, la lengua un poco afuera por la concentración. Luego el juego cambiaba de nombre, y era una carrera de papalotes. Él tropezaba y se reía, y yo, con el uniforme sudado y el corazón en la garganta, pensaba que todo valía la pena si regresaba a tiempo para verlo dormir. La memoria, pensé, tiene una puntería extraña, llega con el viento exacto para abrir heridas que ya creíamos cicatrizadas. ¿De visita, señora?, preguntó el chofer, cortés, en un semáforo que brillaba como una fruta a punto de caer. De regreso, contesté, y la palabra me supo a metal y a pan recién horneado. Guardé silencio el resto del trayecto. Conté faroles, conté postes, conté las respiraciones que necesitaba para no romperme. Al pasar frente a la escuela comunitaria, un grupo de niños en uniforme saltaba alrededor de una pelota, como si el tiempo fuera un invento de los adultos. Sonreí, y mi sonrisa fue una grieta por donde se filtró la nostalgia. La ciudad se desperezaba. Los vendedores abrían cortinas, barrían lo barrible, colgaban racimos de colores, frutas, zapatos, blusas, que parecían alas. Imaginé a Miguel entre esa gente, cargando una bolsa de pan, saludando con la barbilla a doña Teresa, la vecina, o inclinándose para recoger el periódico del jardín. Quise creer con una fe de principiante que mi ausencia había sido un paréntesis y no una definición. En menos de media hora, el taxi dobló por la calle Las Palmas. La reconocí por el perfil de los árboles, por el rumor de los pájaros que siempre llegaban a la misma hora, por esa grieta en el pavimento que hace años parecía un mapa de ríos, y ahora,
agrietada sobre grieta, era un archipiélago. A medida que nos aproximábamos, algo se hizo más denso en el aire. No sé si fue el instinto que las misiones te graban en la piel, o la intuición que solo las madres reconocen sin entrenamiento, una alarma sin sirena, una electricidad silenciosa. El auto se detuvo frente al número 420, bajé, el sol, en ese punto de la mañana, ya no acariciaba, picaba, la fachada de la casa devolvía una sombra que no recordaba, las cortinas cerradas, ni una luz encendida, el jardín sin podar, el buzón con la boca llena de sobres y volantes abollados. La puerta, esa puerta, parecía mirar hacia otro lado. La maleta pesó de golpe, ahora ya no era archivo de años, era un ancla. La arrastré hasta el porche con el ritmo automático que se te queda después de cargar demasiado equipo, hombros tensos, respiración medida, pasos iguales. Toqué el timbre. El sonido viajó y se perdió adentro como una piedra en un pozo. Esperé. Toqué más fuerte, con los nudillos, luego con la palma abierta como quien insiste hasta que le respondan. Nada. El silencio cuando viene de una casa que amas no es vacío, es una lista de preguntas alineadas como soldados. Retrocedí un paso, miré el marco de la ventana, la línea blanquecina donde solían quedar restos de polvo después de limpiar. Apoyé la mano en la madera, estaba tibia, y sin embargo sentí frío. Di un rodeo hasta el jardín lateral. La maleza había invadido la vereda, la bugambilla parecía una carta que nadie recogió, el buzón abierto escupía sobres. Saqué 1, 2, 3, cuentas sin pagar, promociones que no interesan a nadie, un aviso de entrega. Los papeles se amontonaban en el camino como si hubieran intentado volver solos a la casa. El corazón me dio un golpe seco contra el esternón. Un presentimiento, oscuro y denso, me apretó el pecho con el puño de alguien que conoce tus puntos débiles. Regresé a la acera, y, al levantar la vista, vi a doña Teresa al otro lado de la calle. Estaba regando sus flores, con esa paciencia que siempre envidié. Llevaba un sombrero de paja ladeado, y el agua, al caer, sonaba como un secreto pequeño. «Doña Teresa», grité, intentando que no se me quebrara la voz. Ella alzó la cabeza y los ojos se le abrieron, primero por sorpresa, luego por esa mezcla de alegría y alarma con la que una madre reconoce a otra. «Valentina», dijo, dejando la regadera sobre el cemento. «Dios mío, volviste». Pero la frase se le quedó colgando, como si el viento le hubiese robado la palabra adecuada. Crucé la calle con las piernas obedientes y el alma temblorosa. ¿De qué?, pregunté. «¿Dónde está Miguel?». Doña Teresa miró la casa oscura, miró mis manos que apretaban la maleta, y luego, en un gesto lento, como para no lastimar, me dijo lo que ninguna madre quiere oír. Habló del Hospital San Rafael, de una ambulancia que llegó de madrugada hace 2 semanas, del logo en la puerta, de los vecinos mirando por las cortinas sin saber cómo ayudar. Habló también, bajando la voz como si dijera una grosería que no era suya, de un video en redes, Valeria, mi nuera, bailando en la cubierta de un yate en el mar de Cortés, el mar como una joya atrás, la risa alta, el vaso brillante en la mano. Sentí que las palabras me atravesaban el estómago como alambre. El mundo, de pie, se inclinó un poco hacia un lado. Recordé no sé por qué el olor a jabón de cuando Miguel era pequeño y yo planchaba su uniforme de escuela la noche antes de partir. Recordé un mamá, no tardes, y mi promesa tonta de vuelvo pronto. Me sujeté del borde de la conciencia como si fuera una baranda en alta mar. «El San Rafael», dije. «¿Dónde?». Doña Teresa me trazó el camino con el dedo en el aire, 2 giros, un puente, no tiene pérdida. Le agradecí con un gesto breve. El reloj de bolsillo vibró, como si marcara el salto de un minuto decisivo. Volví a la calle, alcé la mano, y detuve otro taxi. No pedí, ordené, con la autoridad que me quedó tatuada en la garganta. «Al Hospital San Rafael, lo más rápido que pueda». El chofer asintió, y mientras el auto arrancaba yo me quedé mirando, por última vez, la casa de Miguel. Un rectángulo de sombra en plena luz, un silencio que pesaba más que mi maleta, una promesa que de pronto se había vuelto urgencia. Cerré los ojos. En la niebla ardiente del pensamiento solo quedó una palabra, repetida con la cadencia de un tambor: «Miguel, Miguel, Miguel». Y el mar, al fondo, como un animal antiguo respirando sin prisa, testigo de todo lo que vuelve y de todo lo que ya no. El taxi se lanzó sobre la avenida principal como si persiguiera un fantasma. El aire del mar se colaba por la ventanilla, y traía consigo ese olor salobre que tantas veces me acompañó en las madrugadas de servicio. Yo me aferraba al asiento, sintiendo que el vehículo avanzaba demasiado lento para la urgencia que me corroía por dentro. El reloj de bolsillo vibraba como un segundo corazón, recordándome que cada minuto era una eternidad lejos de Miguel. El conductor, quizá por cortesía, quizá por curiosidad, encendió la radio en un programa de música ligera. Un bolero antiguo llenó el silencio, pero a mí me sonó como un requiem anticipado. Imaginé a Miguel escuchando esa misma melodía cuando era adolescente.
sentado en el porche con una guitarra prestada, inventando acordes que nunca terminaban de cuajar. Yo lo había visto antes de partir a una misión, tararear torpemente y reír cuando las cuerdas desafinadas le ganaban la batalla. Ahora, esa imagen se me incrustaba en la memoria como un recordatorio cruel. Quizá no habría nuevas canciones, quizá el tiempo se me había agotado. Me incliné hacia adelante, la voz temblando entre orden y súplica. «Por favor, más rápido». El chofer asintió sin replicar. Y el taxi dobló hacia la carretera costera. Las palmeras golpeaban el aire como brazos desesperados. Los anuncios de hoteles pasaban fugaces con promesas que no tenían nada que ver con la mía. Cerré los ojos un instante y entonces apareció, como un destello involuntario, el recuerdo de Valeria. La primera vez que la vi fue en la sala de nuestra casa, años atrás. Miguel había llegado con ella, nervioso como un muchacho que muestra su tesoro. Tenía los ojos grandes, la sonrisa fácil, y una voz dulce que se deslizaba por las frases como miel tibia. Recuerdo que le serví café en la taza azul de la familia, y ella agradeció con un gracias señora cargado de respeto. Miguel la miraba como si fuera el centro del universo. Yo, madre cansada de batallas, pensé que al fin mi hijo no estaría solo, que alguien lo acompañaría en los días que yo no podía estar. Esa imagen inicial ahora dolía como un puñal retorcido, porque la Valeria de aquel recuerdo y la que doña Teresa describió bailando en un yate, parecían dos mujeres distintas. El taxi se internó en la ciudad. A través de la ventanilla reconocí murales que antes solo veía de paso, tiendas que habían cambiado de nombre, y en un cruce, la panadería donde solíamos comprar con Miguel las conchas recién horneadas. El olor a pan me golpeó, y tuve que morderme el labio para no quebrarme. Pensé en los sobres de dinero que envié cada mes, creyendo que bastaban para llenar los vacíos de mi ausencia. Pensé en las llamadas breves, en las promesas postergadas. Siempre decía, cuando termine esta misión, estaré contigo más tiempo, y ese tiempo nunca llegaba. El taxi frenó en seco frente al semáforo, miré la calle y vi un grupo de niños corriendo con mochilas más grandes que ellos, riendo como si el mundo no tuviera grietas. Entre ellos, por un instante fugaz, me pareció ver el rostro de Miguel a los 10 años, con las rodillas raspadas y el cabello revuelto. El recuerdo me golpeó con tal fuerza que tuve que cerrar los ojos. Cuando los abrí, solo quedaban niños desconocidos cruzando la calle. «Ya casi llegamos», dijo el conductor con voz neutra. Me aferré al reloj y asentí en silencio. Al llegar al Hospital San Rafael, el sol del mediodía caía a plomo, cegador, como si quisiera borrar todas las sombras. Pagué al chofer casi sin mirar la cantidad, arrastré mi maleta hasta la entrada y respiré hondo, conteniendo el pánico que amenazaba con desgarrarme. El vestíbulo era un enjambre de voces, pasos y anuncios por altavoces que parecían retumbar directamente en mi pecho. Me acerqué a recepción, donde una enfermera joven revisaba expedientes sin levantar la vista. Mis labios se movieron antes de que mi cerebro pudiera medir la gravedad de lo que pedía. «¿Busco a Miguel Pérez?» La enfermera ojeó con acento agudo los papeles con la indiferencia rutinaria de quien repite la misma acción 100 veces al día. Cuando alzó la mirada, sus ojos eran tan fríos como las paredes blancas del hospital. «¿Está en cuidados intensivos?» «Quinto piso, habitación 512». Mi garganta se cerró. Ni siquiera agradecí. Me lancé hacia el ascensor como si los segundos pudieran salvarlo. Una puerta se estaba cerrando y un hombre la detuvo con la mano. Entré, agradecida con un gesto, pero incapaz de pronunciar palabra. El olor a desinfectante me golpeó, mezclado con un zumbido metálico que parecía clavarse en la piel. Cuando el ascensor se abrió en el quinto piso, el mundo cambió de ritmo. El pasillo de la UCI era un reino de silencio cortado solo por los pitidos rítmicos de los monitores. Mis botas resonaban con un eco seco, demasiado fuerte para un lugar donde cada respiración parecía un milagro. La puerta de la habitación 512 estaba entreabierta. Una luz blanca se derramaba por la rendija, haciendo brillar el piso de baldosas. Empujé despacio, temiendo que un movimiento brusco rompiera lo poco que quedaba en pie. Miguel estaba ahí. El golpe en el pecho fue inmediato. Mi hijo, mi niño, mi hombre. Su rostro estaba tan pálido que parecía de cera. Los tubos salían de su cuerpo como raíces invasoras. El respirador ajustado a su boca le arrancaba un jadeo cada vez más débil. Lo miré y sentí que el mundo se me partía. Ese no era el niño que corría detrás de mí en la playa, ni el joven que me abrazaba cada vez que volvía de una misión. Era apenas una sombra, una versión deshecha de mi hijo. Un médico con bata blanca, identificado por una placa que decía Dr. Julián, revisaba la pantalla de los monitores. Su mirada era concentrada pero fría, como si mirara un número y no a una vida. Al notar mi presencia, se giró. «¿Es usted familia del paciente?» Tragué saliva, mi voz quebrada como cristal. «Soy su madre, Valentina». El doctor asintió con gravedad. «Señora, su hijo tiene cáncer de estómago en fase terminal. La situación es muy grave. Si se hubiera tratado antes, quizás». Hizo una pausa,
Como si la compasión le costara, habría sido diferente. Cada palabra fue un cuchillo. Cáncer. Terminal. Tarde. Repetí esas palabras en mi mente, incapaz de aceptar que fueran reales. Apenas una hora atrás había soñado con abrazarlo, con escucharlo reír, con cenar juntos. Ahora lo veía atrapado en un cuerpo que apenas respiraba. ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué nadie me avisó?, pregunté, con un tono que era mitad súplica, mitad reproche. El doctor negó con la cabeza. Nadie ha venido a verlo desde que ingresó. Intentamos contactar a la familia, pero no fue posible. Nadie vino a verlo. Esa frase me golpeó como un mazo. La imagen de Valeria en el yate me atravesó como una flecha envenenada. Mi nuera, la mujer a la que confié el cuidado de mi hijo, no estaba aquí. Había cambiado el calor de una mano por el brillo de una copa. Me acerqué a la cama, tomé la mano de Miguel. Estaba fría, tan frágil que parecía papel. Miguel, ¿soy mamá?, susurré, conteniendo un torrente de lágrimas. Ya estoy aquí, hijo. De pronto, sus párpados temblaron, sus labios se movieron apenas. Con esfuerzo, abrió los ojos. Estaban nublados, pero ahí estaba el brillo familiar, diminuto, como una chispa a punto de apagarse. Mamá, te amo, murmuró, tan débil que tuve que inclinarme para escucharlo. Antes de que pudiera responder, un pitido agudo cortó el aire. El monitor de ritmo cardíaco emitió una línea recta y cruel. No, Miguel, grité, aferrándome a su mano. El doctor me apartó con firmeza, llamando a las enfermeras. Voces urgentes, pasos rápidos, máquinas que sonaban como martillazos. Me sacaron al pasillo mientras dentro la lucha se libraba en segundos eternos. Me cubrí el rostro, repitiendo sin control, por favor no te lo lleves. Minutos después, el doctor Julián salió, se quitó los guantes con un gesto seco y negó con la cabeza. Lo siento mucho. Hicimos todo lo posible. Mis piernas cedieron. Sentí que el mundo se vaciaba de aire, como si alguien hubiese apagado el motor de mi vida. Miguel ya no estaba. El pasillo del hospital se volvió un túnel interminable. La luz blanca de los fluorescentes quemaba los ojos. Los pasos de enfermeras y familiares sonaban lejanos, como ecos de un mundo al que yo ya no pertenecía. Me quedé pegada a la pared, respirando a medias, con el cuerpo temblando como si hubiese recibido un impacto en plena batalla. Pero aquello no era un campo de guerra, era peor, porque la muerte había ganado sin disparar un solo tiro. Con las manos aún húmedas de lágrimas, marqué el número de Valeria. Al otro lado se escuchaba música alta, risas, el inconfundible bullicio de una fiesta. Su voz, cuando respondió, fue seca, indiferente, como quien atiende una llamada inoportuna. ¿Qué pasa?, preguntó sin siquiera bajar el tono de fondo. Tragué saliva, reuní lo poco de firmeza que me quedaba. Miguel murió. Hubo un silencio breve, apenas unos segundos, y entonces la respuesta me destrozó más que cualquier diagnóstico. Estoy ocupada, hablamos después. La línea se cortó. El teléfono resbaló de mi mano, y cayó al suelo con un golpe hueco. La indiferencia de esa mujer, su frialdad, en medio de la muerte de mi hijo, me atravesó como una bala invisible. Me quedé inmóvil, con el vacío expandiéndose dentro de mí, sabiendo que no solo había perdido a Miguel, también había perdido la fe en la única persona en la que confié para cuidarlo. Avancé tambaleando hacia la oficina administrativa, donde debía hacer el trámite más cruel, solicitar el acta de defunción de mi hijo. Cada paso era un arrastre, como si cargara piedras atadas a los tobillos. La palabra defunción retumbaba en mi cabeza como un martillo, borrando cualquier resto de esperanza. Una enfermera con coleta alta me entregó una bolsa de plástico transparente. Estas son las pertenencias del señor Pérez, dijo con una voz mecánica, acostumbrada al ritual de entregar recuerdos empaquetados. Dentro había un reloj de pulsera, una billetera de cuero gastada, y un teléfono con la pantalla rayada. Al abrir la billetera encontré solo sus documentos y una foto vieja, Miguel y yo en la playa, él con un papalote rojo en la mano, sonriendo como si el cielo le perteneciera. Apreté la foto contra mi pecho, temiendo que al soltarla también se escapara su memoria. Vi el historial clínico completo. El doctor Julián me lo entregó en un expediente grueso. Pasé las páginas con la vista nublada hasta encontrar la línea final. Cáncer gástrico en etapa terminal con metástasis. El médico habló en voz baja. Si lo hubieran traído unos meses antes, quizás habría vivido 1 o 2 años más, pero cuando ingresó ya era demasiado tarde. Mis uñas se clavaron en las palmas hasta hacerme arder. Todo el dinero que envié, toda la confianza depositada en Valeria, y aún así nadie lo llevó al hospital a tiempo. Sentí la rabia crecer, pero la ahogaba un dolor inmenso. En ese instante, el teléfono de Miguel vibró dentro de la bolsa. La pantalla mostraba un nombre: Valeria. Me quedé mirándola fija, con el corazón acelerado. Una parte de mí quería contestar y gritarle, otra no soportaba escuchar de nuevo esa voz fría. Dejé que sonara hasta apagarse. Horas después, en la morgue, tuve que firmar el traslado del cuerpo de Miguel.
La pluma se me escapaba de los dedos, y mi firma quedó como un garabato trémulo. Cuando entregué el papel, el empleado me miró con compasión. Yo apenas podía sostenerme. Al salir, el sol seguía brillando sobre La Paz, indiferente a mi tragedia. Me quedé en la acera, el calor sobre mis hombros y sin embargo un frío profundo en el pecho. Lloré por Miguel, por los días que pasó solo, por las noches en que necesitó una mano y no la tuvo. Me culpaba por haber creído que enviar dinero era suficiente, por haber confiado en alguien que lo abandonó. La rabia volvió a arder cuando recordé a Valeria, celebrando en un yate mientras mi hijo luchaba por respirar. Era como un cuchillo que giraba dentro de mí. No solo lo había abandonado, también había traicionado cada peso, cada promesa, cada ilusión. Saqué el teléfono y marqué a Javier Ortega, viejo amigo del ejército. Su voz sonó preocupada al contestar. Valentina, ¿qué pasa? Necesito verte hoy mismo, dije, con una firmeza que ocultaba las lágrimas. No puedo explicarte ahora, pero es urgente. Él no dudó. Me citó en su oficina por la tarde. Colgué sabiendo que, al menos, tenía un punto de apoyo. De regreso a la casa de Miguel, la puerta me pareció aún más oscura que antes. Abrí con la llave que había guardado durante años, y un olor a humedad me golpeó. La sala estaba desordenada. Copas vacías sobre la mesa, cajas de comida rápida amontonadas. Aquello no era el hogar que imaginé para mi hijo, era un naufragio. En el escritorio encontré un sobre marrón, con facturas. La primera decía, renta de yate, Mar de Cortés $150, 000. Pagado con la tarjeta de crédito de Miguel Pérez. La fecha coincidía con el día en que él estaba en la UCI. Otra factura, joyería Cartier, $195, 000. Fecha de hace 3 días. Sentí la sangre hervir. Valeria había usado el dinero destinado a Miguel para comprar lujos. Fotografié cada factura, cada cifra, con la precisión de una militar, documentando pruebas. Cada clic era una puñalada, pero también un ladrillo en el muro que empezaba a levantar contra Valeria. Decidí enfrentarla. Abrí la aplicación de videollamadas y marqué su número. La pantalla mostró su rostro, sonriente en la cubierta de un yate, con un vestido de seda y una copa en la mano. ¿Qué pasa?, preguntó con fastidio, como si yo interrumpiera un juego trivial. Respiré hondo. Sabes que Miguel ha muerto y sigues tan tranquila. Su sonrisa se congeló por un segundo, luego se encogió de hombros. Ya lo sé. Estaba enfermo desde hace tiempo. Morir era solo cuestión de días. Lo dijo con una suavidad cruel, como si hablara del clima. ¿Crees que no sé en qué se ha ido el dinero que envié para cuidarlo?, pregunté con voz helada. Yates, joyas, fiestas. Tengo todas las pruebas, Valeria. Ella arqueó una ceja, esbozando una sonrisa burlona. Ese dinero también es mío. Somos familia, ¿no? Familia. Esa palabra en sus labios fue la estocada final. La miré directo a los ojos, y le dije con voz de acero. Esta es la última fiesta que pagas con mi dinero. Colgué antes de que respondiera. Me quedé temblando, pero no de miedo, sino de rabia. No podía permitir que siguiera devorando lo que quedaba de Miguel. Esa tarde, con las facturas bajo el brazo, fui al encuentro con Javier Ortega. Sabía que, a partir de ese momento, no estaba sola en esta batalla. La misión había cambiado, pero mi determinación era la misma de siempre, proteger lo que amo, aunque sea tarde, aunque me duela hasta los huesos. La oficina de Javier Ortega olía a café y madera vieja, un refugio discreto en medio del caos que me devoraba por dentro. Él, con su cabello canoso y uniforme perfectamente planchado, me recibió con un abrazo firme, de esos que solo los veteranos saben dar. Un choque de hombros que dice aquí estoy sin necesidad de palabras. Coloqué sobre su escritorio el sobre marrón con facturas y los papeles que había recogido de la casa de Miguel. Javier los oje. O con acento agudo. Con la misma seriedad con la que en otros tiempos revisaba mapas de operaciones militares. ¿Qué quieres que haga?, preguntó sin rodeos, levantando la mirada. Congela todas las cuentas de inmediato. Anula las tarjetas. Transfiere lo que quede a mi nombre. Respondí con la voz de alguien que da una orden en combate. Él no titubeó. Conocía ese tono en mí, era el sonido de cuando ya no hay marcha atrás. En menos de 20 minutos, Javier había terminado los trámites. Cuando me entregó el comprobante de la transferencia, sentí un peso salir de mis hombros, aunque la herida seguía abierta. El teléfono no dejó de vibrar en mi bolso mientras estaba allí. Era Valeria, llamando una y otra vez. No contesté. Los mensajes comenzaron a llegar, primero insultos cargados de furia. ¿Qué demonios hiciste con la cuenta? Me arruinaste la vida, y luego súplicas disfrazadas de disculpas. Valentina, podemos hablar. No quise hacer daño, necesito el dinero para salir adelante. Leí cada palabra con un nudo en la garganta, pero no sentí compasión alguna. Ni una sola vez mencionó a Miguel, ni un ápice de dolor por su muerte. Solo hablaba de sí misma, de su bolsillo vacío. Esa noche regresé a la casa de mi hijo.
El silencio era tan espeso que parecía un enemigo invisible. Encendí la vieja lámpara del comedor y extendí sobre la mesa todos los documentos, facturas, estados de cuenta, papeles sueltos que encontré entre cajones. Era un campo de batalla y yo tenía que ordenar las piezas con precisión casi militar, organic, con acento agudo cada gasto. Las cifras hablaban solas. Fiestas en yates, joyas, cenas de lujo, todo pagado con el dinero que yo envié para mantener a mi hijo. Abrí también la libreta de cuero que había encontrado en el escritorio de Miguel. Al pasar sus páginas descubrí su letra clara, anotando cada peso que entregaba a Valeria. $30, 000 para medicinas, $50, 000 para reparar la casa, $20, 000 para gastos de hospital. Al comparar esas fechas con los estados de cuenta, la verdad me atravesó como una ráfaga de metralla. Los mismos días que Miguel le daba dinero en efectivo, Valeria retiraba cantidades idénticas para pagar en spas, tiendas de lujo o cruceros. Me dejé caer en la silla con la libreta contra el pecho. Era como si Miguel, aún desde el dolor, hubiera intentado dejarme un testimonio, una denuncia escrita en silencio. Pasé la mano sobre su letra temblorosa y susurré: «Perdóname, hijo. No supe lo que estabas viviendo». El dolor me quemaba, pero la rabia empezaba a forjar un nuevo metal dentro de mí. Ya no era la madre derrotada en el pasillo del hospital. Ahora era la soldado que entiende que una batalla no se gana con lágrimas, sino con estrategia. Abrí la vieja computadora portátil militar que aún conservaba. Ingresé al sistema bancario y activé todas las alertas posibles. Cualquier intento de Valeria por tocar los fondos sería notificado de inmediato. Revisé los movimientos de los últimos 3 meses. Cada línea en la pantalla era una acusación. $80, 000 en una fiesta en el Mar de Cortés, $45, 000 en un restaurante exclusivo, $120, 000 en una boutique de moda en La Paz. Capturé cada transacción, guardándola en un disco duro externo y en una memoria USB que siempre llevaba conmigo. Mientras trabajaba, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Valeria, sino un banco comercial. Una voz femenina, educada pero distante, preguntó: «Señora Valentina, hemos recibido una solicitud de retiro de un préstamo a nombre conjunto de la señora Valeria López y el señor Miguel Pérez. ¿Autoriza la operación?» La rabia me encendió la sangre. No autorizo. Bloqueé en ese expediente de inmediato, respondí con firmeza. La empleada dudó un instante, pero luego confirmó. Colgué y me quedé en silencio, escuchando solo el crujido del ventilador del techo. Sabía que Valeria no se detendría. Intentaría exprimir hasta el último recurso, aunque Miguel ya no estuviera aquí. Marqué a Luis, un viejo compañero de telecomunicaciones, que en su momento había rastreado señales en operaciones secretas. «Necesito que localices un número de teléfono», le dije, conteniendo la urgencia en la voz. «Es de Valeria López. Quiero saber dónde está». Luis aceptó sin preguntas. 10 minutos después, su voz llegó clara al otro lado de la línea. «La señal está en alta mar, en el Mar de Cortés. Probablemente en un yate. Te envío las coordenadas». Colgué, sintiendo el corazón golpearme contra el pecho. Al día siguiente volví a la oficina de Javier. Coloqué sobre su escritorio la libreta de Miguel y el disco con las pruebas. «Esto no es solo dinero malgastado», dije con voz helada. «Es una traición. Quiero que Valeria pague». Javier me observó en silencio durante un largo instante, luego asintió. «Necesitarás un buen abogado. Yo te recomendaré a uno». Me entregó un número escrito en una tarjeta: Armando Ruiz, especialista en abuso financiero familiar. Llamé en cuanto salí de la oficina. La voz grave del abogado respondió con seguridad: «Señora Valentina, tráigame todo mañana por la mañana. Revisaremos las pruebas y actuaremos de inmediato». Colgué, con el presentimiento de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Esa noche, en la soledad de la casa de Miguel, me senté frente a la foto enmarcada de nosotros en la playa, la misma que encontré en su billetera. Encendí una vela y dejé que la cera gotease lentamente, como si cada gota marcara un juramento. Susurré hacia la imagen, con la voz quebrada pero firme: «Miguel, te fallé en vida, pero ahora no voy a permitir que tu dolor quede impune. Esta es mi nueva misión». En ese instante lo supe, no era un simple ajuste de cuentas. Era una guerra silenciosa contra la indiferencia, contra la traición, contra el olvido. Y yo, que tantas veces regresé herida del frente, estaba lista para dar esta última batalla, no como teniente coronel, sino como madre. El amanecer llegó con un cielo teñido de rojo, como si el mar mismo advirtiera que el día traería guerra. Desperté en la casa de Miguel con los ojos hinchados y la garganta reseca. Pero la decisión firme. Aquel día ya no lloraría, pelearía. Tomé una ducha rápida. Me puse una blusa oscura y el pantalón más sobrio que encontré en mi maleta militar. No era uniforme, pero la sensación era la misma. Un traje de campaña para un nuevo tipo de combate.
Con la caja de documentos bajo el brazo, caminé hasta la oficina del abogado Armando Ruiz. El edificio era modesto, de paredes color marfil, con un letrero discreto que apenas llamaba la atención. Por dentro, el lugar estaba impregnado de olor a papel viejo y tinta fresca. Sobre el escritorio reposaba una taza de café humeante, al lado de un lápiz rojo y una pila de expedientes perfectamente alineados. Armando, un hombre de unos 40 años con gafas rectangulares y expresión de acero, se levantó para saludarme. Su apretón de manos fue firme, su mirada penetrante, como si midiera no solo las pruebas que traía, sino también la fuerza que aún me quedaba. «Siéntese, señora Valentina», dijo con voz grave y cálida al mismo tiempo. Coloqué la caja sobre la mesa, y abrí 3 carpetas organizadas con cuidado militar: estados de cuenta, facturas, notas de Miguel en su libreta, capturas de pantalla del teléfono. Cada documento era una bala cargada. «Esto es todo lo que tengo», expliqué con voz seca, aunque el corazón me temblaba por dentro. Armando oje, o con acento agudo, con rapidez, marcando con su lápiz rojo los gastos más escandalosos. Detuvo su mirada en la factura del yate, y en los mensajes de Valeria donde se jactaba de comprar un bolso de lujo con el dinero de Miguel. Frunció el ceño con indignación. «He visto muchos casos de abuso financiero, pero este...» Sacudió la cabeza. «Esto no es descuido, señora. Es crueldad deliberada». Yo permanecí en silencio, observándolo trabajar con la misma atención con la que alguna vez seguía a mis superiores en operaciones de alto riesgo. Sabía que estaba poniendo mi alma en manos de un extraño, pero también intuía que había encontrado a un aliado. «¿Trajo el poder notarial financiero?», preguntó. Asentí y saqué de mi bolso el documento firmado por Miguel antes de mi última misión. El sello de la Oficina Legal Militar brillaba bajo la luz. Armando lo examinó y sonrió con satisfacción. «Perfecto. Esto es la llave. Con esto podemos solicitar la administración de todos los bienes de su hijo y bloquear a Valeria de inmediato». Las palabras «bloquear a Valeria» resonaron como un alivio momentáneo. Pero lo más importante era la justicia. Armando continuó revisando cada carpeta, cada factura, cada mensaje. Al final, levantó la vista y me miró directo a los ojos. «Este caso tiene suficiente peso para llevarlo a juicio. Vamos a solicitar una orden de congelamiento de bienes de urgencia. Estoy seguro de que el juez estará de nuestro lado». Apreté el reloj de bolsillo de mi padre en mi mano, el mismo que había cargado en todas mis batallas. Esta vez no me daba coraje ni disciplina, me daba esperanza. «Hagámoslo», respondí con firmeza. Salí de la oficina con un pequeño alivio en el pecho. El sol de mediodía caía fuerte sobre las calles de La Paz, pero no lo sentía. Lo único que percibía era la determinación. Por la tarde regresé al Palacio de Justicia. Presenté junto con Armando la solicitud para congelar los bienes de Miguel y proteger su herencia de las garras de Valeria. La empleada judicial, una mujer de mirada cansada, revisó los documentos y confirmó: «La audiencia será en las próximas 72 horas. Le avisaremos». 72 horas. Parecían un océano, pero al menos era un plazo. Salí de allí con el expediente apretado contra mi pecho. Esa misma tarde, fui a la funeraria militar. El encargado, un viejo veterano de mirada noble, me mostró el uniforme que habían preparado para Miguel, azul oscuro, con la medalla brillando bajo la luz. Puso una mano sobre mi hombro y dijo: «Será enterrado con todos los honores, teniente coronel». Sentí que la garganta se me cerraba. Acaricié el uniforme doblado sobre la mesa. Debería estar vivo, riendo conmigo en la cocina, no vestido para la eternidad. Cuando regresé a la casa de Miguel, el sol ya se había escondido tras los cerros. Sobre el piso, junto a la puerta, había un sobre blanco. Lo recogí y lo abrí. Dentro, una carta escrita con la letra de Valeria. «Valentina, podemos arreglar esto entre nosotras. Necesito dinero para pagar deudas. No lleves las cosas tan lejos». Leí la carta 2 veces. Ni una palabra de Miguel, ni un «lo siento». Solo dinero, como si la muerte de mi hijo fuera un obstáculo menor en su vida de lujos. Doblé la carta, la guardé en el expediente de pruebas y no respondí. Esa noche, encendí una vela junto a la foto de Miguel. La llama bailaba en silencio, proyectando su sonrisa en la pared. Apreté el reloj de bolsillo de mi padre, y hable con acento agudo en voz baja, como si él pudiera escucharme desde algún rincón del universo. «Miguel, esta es mi nueva misión. No descansaré hasta que la verdad salga a la luz». Y por primera vez desde que regresé, sentí que no estaba llorando sola. La mañana del juicio amaneció con un viento frío que parecía presagio. Me vestí despacio, con el uniforme de gala azul marino que no había tocado en años. Cada medalla brillaba como una herida convertida en metal. No lo llevaba por orgullo ni por nostalgia, lo llevaba como armadura. No iba a enfrentar a un enemigo en el campo de batalla, sino a Valeria, en un tribunal. Pero para mí era lo mismo, una misión en la que no podía fallar.
Me miré al espejo antes de salir. El reflejo mostraba a una mujer endurecida por el tiempo, con arrugas que eran mapas de luchas ganadas y pérdidas irreparables. Apreté en mi mano el reloj de bolsillo de mi padre, ese pequeño ancla que había viajado conmigo a cada rincón del mundo. Esta vez, me recordaba que estaba ahí no como soldado sino como madre. El Palacio de Justicia me recibió con su olor a madera húmeda y papeles viejos. El murmullo de voces y pasos rebotaba contra las paredes como un río subterráneo. Entré con el expediente apretado contra mi pecho, mientras Armando Ruiz caminaba a mi lado con la mirada afilada y serena. Al fondo de la sala, Valeria ya estaba sentada. Llevaba un vestido Gucci ajustado, el cabello rizado con esmero, maquillaje pesado que apenas lograba cubrir la falta de sueño o tal vez la culpa. En sus manos, sostenía un iPhone nuevo, que revisaba sin disimulo, como si lo que iba a ocurrir no tuviera importancia. Su actitud era una actuación, la de una víctima falsa, con el rostro inclinado y los labios apretados, pero sus ojos cuando se cruzaron con los míos, brillaron con una arrogancia que me revolvió el estómago. El juez, un hombre de rostro severo y voz grave, pidió que ambas partes se presentaran. Armando se levantó y colocó el expediente sobre la mesa con un golpe seco, como quien pone sobre la mesa todas las cartas de una guerra. Su señoría, tenemos pruebas claras de abuso financiero y abandono familiar por parte de la señora Valeria López hacia su esposo, el señor Miguel Pérez, comenzó con voz firme. En la pantalla del tribunal empezaron a proyectarse las pruebas, estados de cuenta con gastos de lujo, facturas de joyas y fiestas en yates. Incluso las publicaciones de Valeria en redes sociales, donde aparecía levantando copas mientras Miguel agonizaba en la UCI. Cada imagen me atravesaba el pecho como un cuchillo, pero también reforzaba mi determinación. El abogado de Valeria, un hombre joven con traje reluciente, tomó la palabra. Su señoría, los gastos presentados son derechos legales de mi clienta como esposa. Además, la enfermedad del señor Pérez era irreversible. ¿No se puede responsabilizar a la señora López por su fallecimiento? Su discurso sonaba fluido, pero vacío. Vi cómo Valeria evitaba mirarme mientras él hablaba, clavando la vista en el suelo como si temiera que mis ojos pudieran quemarla. Entonces Armando pidió la entrada de un testigo clave. El doctor Julián apareció en la sala, con su bata blanca y la misma expresión seria de la UCI, se colocó frente al juez y declaró con voz clara. Si el señor Pérez hubiera recibido atención médica a tiempo, habría podido vivir al menos 1 o 2 años más, pero nadie lo llevó antes. Nadie lo visitó durante las 2 semanas que estuvo internado. Un silencio pesado llenó la sala. Sentí cómo Valeria bajaba la cabeza un poco más, apretando su iPhone como si fuera un escudo inútil. El juez me indicó que hablara. Me levanté, el uniforme pesando sobre mis hombros como una montaña, pero dándome fuerza. He pasado mi vida sirviendo a mi país. Enviaba dinero creyendo que mi hijo estaba en buenas manos. Pero nadie tiene derecho a usar mi ausencia para dejarlo morir solo. No era el cáncer lo que lo mató del todo. Fue la indiferencia. Fue la traición. Mi voz tembló, pero no se quebró. La sala se quedó en silencio. El secretario del tribunal apenas se atrevía a mover su bolígrafo. El juez revisó el expediente una vez más. Luego, con un golpe seco de mazo, dictó: el tribunal ordena congelar todos los bienes del señor Miguel Pérez. La administración provisional de la herencia queda a cargo de la señora Valentina Pérez. La señora Valeria López tiene prohibido acceder a los bienes y a la vivienda hasta nueva orden. El sonido del mazo fue como una descarga eléctrica atravesándome. No era victoria, no había alegría, pero era justicia. Valeria se levantó bruscamente, con el rostro enrojecido. Vas a arrepentirte, Valentina. No puedes hacerme esto, gritó, su voz chillona rebotando en las paredes. Los agentes judiciales la escoltaron hacia la salida. Su vestido de diseñador desapareció por la puerta como una sombra rota. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un respiro, un alivio leve, aunque el dolor seguía clavado en mi pecho. Recogí los documentos, los guardé en mi maletín y salí de la sala. El sol del mediodía golpeaba fuerte, reflejándose en mi uniforme y en mis medallas. No sentía triunfo ni orgullo, solo un silencio interior que decía: has cumplido. Miguel no volvería, pero al menos su memoria no quedaría pisoteada. Mientras bajaba las escaleras del tribunal, apreté el reloj de bolsillo de mi padre y susurré: hijo, esto fue por ti, pero aún no termina. El juicio había terminado. Y aunque la decisión del juez me devolvía cierta paz, el vacío seguía siendo un abismo imposible de llenar. Miguel ya no estaba, y la justicia terrenal, aunque necesaria, no podía resucitarlo. Caminé hasta la casa con pasos lentos, arrastrando la maleta como si cada metro fuera un recordatorio de que la verdadera batalla apenas empezaba, la de transformar el dolor en algo que no me destruyera. Esa noche apenas dormí, me quedé sentada frente a la mesa, con la vela encendida junto a la foto de Miguel. La llama bailaba, y en su movimiento me pareció escuchar la voz de mi hijo, como si me dijera que debía hacer algo más,
que su partida no podía ser en vano. El reloj de bolsillo de mi padre vibraba en mi mano, como si marcara la orden de una nueva misión. Y entonces lo decidí, crearía un fondo en nombre de Miguel, un legado que llevara esperanza donde él no pudo tenerla. Lo bauticé con un nombre sencillo y contundente, Fondo Miguel, una organización sin fines de lucro, registrada esa misma semana en la Secretaría de Desarrollo Social de México. Usé parte de los bienes que el tribunal me había concedido, y la cuenta congelada de Miguel para financiar el inicio. Contacté al Hospital San Rafael, y a otras clínicas cercanas, pidiéndoles una lista de pacientes con cáncer que hubieran sido abandonados o que no tuvieran recursos para costear su tratamiento. Recuerdo la primera reunión con un médico que había atendido a Miguel. Me miró con ojos cansados pero llenos de respeto. «Está haciendo algo muy valioso, señora Valentina. Lo ayudaré en todo lo que pueda», dijo, estrechándome la mano con fuerza. Los días siguientes fueron un torbellino. Entre papeleos, entrevistas y llamadas, el Fondo Miguel logró cubrir en su primera semana los medicamentos de 12 pacientes. También firmé un contrato para una clínica móvil, que llevaría servicios médicos a comunidades lejanas. Cada acción era un ladrillo en el puente que me conectaba con mi hijo, como si al sanar a otros pudiera de alguna manera sanar el dolor de su ausencia. Fue en una de esas visitas cuando conocí a Diego. El Hospital Provincial de Sonora me recibió con olor a desinfectante, y paredes pintadas, con colores apagados. En el área de oncología, vi a un niño de unos 8 años sentado en la cama, encogido sobre sí mismo, abrazando un peluche desgastado. Sus ojos grandes miraban por la ventana, con un brillo extraño, mezcla de miedo y de esperanza. El médico me presentó. «Este es Diego. Perdió a sus padres en un accidente de tránsito. Tiene leucemia, y vive solo en esta habitación». Me acerqué despacio y me senté junto a él. Sonreí suavemente. «Hola, Diego. Soy Valentina. ¿Qué estás haciendo?» El niño levantó la mirada, y con voz bajita, respondió: «No quiero morir. Solo quiero tener una familia». Sus palabras fueron como un cuchillo directo al corazón. Lo miré y vi en sus ojos la misma luz que Miguel tenía de pequeño, esa chispa que pedía amor y protección. Sentí un nudo en la garganta pero logré sonreír. «No estás solo, Diego. Yo estoy aquí». Decidí en ese instante que el Fondo Miguel cubriría todos sus gastos médicos. Contraté a una enfermera particular para que lo cuidara bien, y cada día regresaba a verlo, llevándole fruta fresca, libros y dulces. Las semanas pasaron, y aunque la quimioterapia le robó casi todo el cabello, Diego comenzó a sonreír más seguido. Una tarde, mientras le contaba historias de cuando remaba en el mar de Cortés, me preguntó con curiosidad: ¿alguna vez tuvo miedo en el mar? Le acaricié la cabeza y respondí con sinceridad: «Claro que sí. Pero aprendí que no importa cuán grandes sean las olas, si agarras fuerte el remo, siempre llegarás al otro lado». Diego escuchaba con atención, acariciando su peluche como si fueran mis palabras las que lo mantenían a flote. Cada visita se convirtió en un ritual. Yo le llevaba flan casero o galletas, y él me contaba sus sueños. Quería ser astronauta, viajar a Marte, ver el mundo desde arriba. Yo asentía, conteniendo las lágrimas, y le decía: «Lo vas a lograr, Diego. Yo creo en ti». Un día, cuando me preparaba para irme, me tomó de la mano y me miró con timidez. «Señora Valentina, puede ser mi abuela». Sentí que el tiempo se detenía. Vi en sus ojos la sombra de Miguel, la necesidad de amor que mi hijo no tuvo en sus últimos días. Lo abracé fuerte, las lágrimas rodando por mis mejillas. «Claro que sí, Diego. Seré tu abuela». Esa misma noche comencé los trámites de adopción. Preparé una habitación en la casa de Miguel. Pinté las paredes de azul marino, el color que Diego decía que le gustaba porque se parecía al cielo. Coloqué una cama individual, una mesita, y sobre la almohada puse su peluche, esperándolo como un guardián. Cada pincelada en esas paredes era una promesa de no repetir el error de dejar a alguien que amo en manos equivocadas, una promesa de no fallar nunca más. Diego, poco a poco, se convirtió en la luz que me devolvía al aire, y el Fondo Miguel, más que un proyecto, se volvió un faro, un símbolo de que incluso en medio del dolor más oscuro todavía podía brotar esperanza. El día que Diego fue dado de alta del hospital, lo recuerdo como si hubiera ocurrido en cámara lenta. La enfermera me entregó sus documentos médicos, confirmando que el tratamiento estaba funcionando, y Diego salió a la entrada con su peluche gastado en brazos y una sonrisa tímida, pero genuina. Corrí hacia él, y él hacia mí, como si ese encuentro hubiera estado escrito desde siempre. «Abuela», gritó con una voz que me rompió y me reconstruyó a la vez. Lo abracé con fuerza, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo contra el mío. En ese instante, vi a Miguel reflejado en sus ojos, y por un segundo el vacío dentro de mí se llenó de luz. Lo llevé a la casa de la calle Las Palmas, que ahora ya no era solo la casa de Miguel, empezaba a ser nuestro hogar. Diego se quedó de pie en la puerta, mirando todo con curiosidad. Sus pasos resonaban tímidos en el suelo de madera, como si tuviera miedo de perturbar un lugar sagrado.
Esta es tu casa, hijo, le dije, acariciándole el cabello. En su habitación azul marino, Diego se lanzó sobre la cama, apretando el peluche contra el pecho. Miró a su alrededor con los ojos brillando. Sobre la mesita ya lo esperaba una lámpara pequeña en forma de estrella. La encendió y sonrió, como si hubiera descubierto un universo entero. Esa noche cociné tacos, la comida favorita de Miguel y, como supe pronto, también la de Diego. El niño comía con tanto entusiasmo que terminó con la barbilla llena de salsa. Reí por primera vez en meses, limpiándole la boca con una servilleta como hacía con Miguel cuando era pequeño. ¿Cree que el tío Miguel me hubiera querido?, preguntó Diego de pronto, con un dejo de temor en la voz. Sentí que las lágrimas querían desbordarse, pero las contuve. Le acaricié la cabeza, y respondí con firmeza. Claro que sí, Diego. Estaría muy orgulloso de ti. El niño asintió, y continuó cenando con una sonrisa tranquila. Los días empezaron a llenarse de pequeñas rutinas que se volvieron tesoros. Por las tardes Diego y yo trabajábamos en el pequeño huerto del patio trasero. Él plantaba tomates mientras yo cultivaba hierbas aromáticas. La primera cosecha fue modesta. Una canasta con algunos tomates rojos y dulces. Esa noche cocinamos pasta con salsa fresca, y Diego exclamó con la boca llena. «Está más rico que los tacos, abuela». Reímos hasta que el eco se perdió entre las paredes, y el aire de la casa se llenó de una alegría que creí haber olvidado. Los fines de semana pintamos la sala de color arena, un tono cálido que iluminaba las mañanas. Colocamos bugambillas en la terraza. Sus flores rojas se mecían con la brisa marina, trayendo vida donde antes solo había silencio. En el patio instalamos una hamaca, donde Diego se recostaba a leer o mirar los atardeceres. Allí solía correr con Miguel cuando era niño. Ahora veía a Diego repetir aquellos gestos, y sentía que el círculo de la vida me estaba regalando una segunda oportunidad. Por las noches, antes de dormir, Diego se acercaba a la foto enmarcada de Miguel y colocaba su peluche al lado, como si quisiera compartirlo con su nuevo tío. Una vez lo escuché susurrar: «Te prometo que voy a ser fuerte como tú». Lloré en silencio esa noche, agradeciendo a Dios por la pureza de un niño que devolvía sentido a mi existencia. El fondo Miguel también creció con nosotros. Una vez al mes, Diego me acompañaba a visitar comunidades lejanas donde entregábamos medicamentos y alimentos. Lo veía correr con otros niños, repartir galletas con una sonrisa radiante, y preguntar siempre: «¿Podemos llevar más la próxima vez, abuela?». Su generosidad era contagiosa. Me recordaba que, aunque el dolor marcaba mi pasado, la esperanza podía guiar mi futuro. Los médicos confirmaron que Diego estaba respondiendo al tratamiento mejor de lo esperado. Su cuerpo frágil empezó a recuperar fuerza, y sus ojos brillaban cada vez más. Le compré un cuaderno nuevo, y comenzó a llenarlo de dibujos: cohetes despegando, planetas de colores, astronautas saludando desde Marte. En uno de esos dibujos, me retrató a mí con uniforme, de pie junto a él, con el mar de Cortés detrás. «Esta es usted y yo, abuela», me dijo con orgullo. Lo abracé con lágrimas en los ojos, sintiendo que poco a poco mi corazón sanaba. Cada mañana, mientras yo remaba en el club de kayak para personas mayores, Diego me esperaba en la orilla, agitándome la mano. «Rema más rápido, abuela. Un pez te está siguiendo», gritaba riendo a carcajadas. Yo reía con él, y en ese instante sentía que la vida me estaba devolviendo lo que la muerte me arrebató. Por las noches, cuando todo quedaba en silencio, me sentaba en el sofá, encendía la lámpara y contemplaba las fotos sobre la repisa: Miguel con su papalote rojo, yo en uniforme en mis años de servicio, y ahora, Diego sonriendo en la playa. 3 vidas, 3 historias entrelazadas por el destino. El dolor por Miguel nunca desaparecía, pero Diego llenaba los espacios con su risa, con sus sueños, con su inocencia. Comprendí que no era un reemplazo, sino un renacimiento, la prueba de que la vida, incluso en sus fracturas, todavía sabe florecer. Y así, sin darme cuenta, descubrí que la casa que había sido un mausoleo del recuerdo, se transformaba en un hogar vivo, donde el amor aún tenía cabida. 6 meses después del juicio, una llamada cambió todo. El doctor del Hospital de Sonora me habló con una emoción contenida en la voz. «Señora Valentina, Diego ha respondido al tratamiento mejor de lo esperado. Los últimos análisis muestran que no hay células cancerígenas en su cuerpo». Me quedé inmóvil, con el teléfono apretado contra el oído. El corazón me golpeaba como si quisiera escapar del pecho. Las lágrimas corrieron, sin que pudiera detenerlas. Diego, aquel niño que conocí abrazado a un peluche en una habitación fría, ahora tenía una segunda oportunidad de vivir. Preparé una pequeña bolsa con un gorro azul de lana que yo misma había tejido, y conduje la vieja camioneta de Miguel hasta Sonora. Al llegar, lo vi en la entrada del hospital, más delgado, pero con los ojos brillantes. Apenas me vio, corrió hacia mí, con el peluche balanceándose en su brazo. «Abuela», gritó lanzándose a mis brazos. Lo levanté y lo apreté con fuerza, sintiendo su risa vibrar contra mi pecho. En ese momento,
Vi la sombra de Miguel detrás de él, como si me sonriera desde algún lugar. «Vamos a casa», nieto, le susurré acariciándole el cabello. El camino de regreso estuvo lleno de preguntas y sueños. Diego hablaba sin parar sobre todo lo que quería hacer. Aprender a nadar en el mar de Cortés, plantar más tomates en el huerto, construir un cohete de cartón en el patio. Yo lo escuchaba con una sonrisa, grabando cada palabra como si fueran joyas que atesoraría para siempre. La casa de la calle Las Palmas se transformó definitivamente en un nuevo hogar. En la entrada, colgamos una placa pequeña que decía: «Aquí vive Diego y su abuela». En el interior, cada rincón hablaba de un renacimiento, las bugambillas florecían en la terraza, la sala color arena estaba llena de luz, y la hamaca en el patio se había convertido en el trono favorito de Diego. Miguel seguía presente en cada detalle. Sus libros estaban guardados en un armario de madera, su chaqueta colgaba intacta como si aún pudiera ponérsela, y la foto sobre la repisa se mantenía como faro. Una tarde, Diego colocó su peluche junto a la foto y me dijo con voz seria: «Así el tío Miguel nunca estará solo». Esa noche lloré en silencio, conmovida por la pureza de un niño que había hecho suyo un recuerdo que no era suyo. El Fondo Miguel también creció. Extendimos el apoyo a pacientes de Oaxaca y Chiapas. Diego se convirtió en mi compañero de cada misión, repartiendo galletas y medicinas, con una sonrisa contagiosa. Los niños lo seguían como si fuera un pequeño capitán. Y él siempre regresaba preguntando si la próxima vez podía llevar más dulces. La justicia, mientras tanto, seguía su curso. Valeria intentó en varias ocasiones reclamar bienes y presentar demandas, pero todas fueron rechazadas. Cada llamada de mi abogado Armando Ruiz me confirmaba que el muro legal era sólido. «No se preocupe, señora Valentina. Todo está bajo control», me decía con serenidad. Yo no respondía a los mensajes de Valeria. No quería gastar un solo segundo más en quien había convertido el dolor de Miguel en su fiesta personal. Ahora mi energía estaba en Diego, y en cada paciente que recibía ayuda del fondo. El tiempo avanzó con un ritmo nuevo. Las mañanas eran para el kayak, las tardes para el huerto, y las noches para las tareas escolares. Diego comenzó a destacar en la escuela. Un día llegó corriendo con un diploma en la mano. «Abuela, saqué la nota más alta de la clase», dijo con los ojos brillando como 2 estrellas. Lo abracé con fuerza, sosteniendo el reloj de bolsillo de mi padre en la otra mano. En el reflejo gastado del cristal vi a 3 generaciones, mi padre, yo, y ahora Diego, unidos por un hilo invisible de amor y resistencia. Colgamos el diploma en la pared, justo al lado de la foto de Miguel en la playa con su papalote rojo, y junto a ella pusimos una nueva, Diego y yo, en la orilla del mar de Cortés, sonriendo mientras el viento jugaba con nuestro cabello. Debajo escribimos una nota: «Miguel siempre está con nosotros». La casa, que una vez fue escenario de abandono y silencio, ahora respiraba vida. En el jardín las bugambillas se abrían como llamas rojas. En la cocina, el olor de tacos y flan casero llenaba el aire. En la sala, las risas de Diego se mezclaban con el eco lejano de la memoria de Miguel. Y en cada rincón, sentía que había cumplido mi promesa, volver a casa. Pero no a la casa hecha de ladrillos, sino a un hogar verdadero, construido con amor, esperanza, y el legado de mi hijo. El viento del mar de Cortés entraba por la ventana aquella mañana, trayendo consigo un olor salado y familiar. Me senté en la sala con una taza de café entre las manos, observando cómo Diego terminaba su tarea en la mesa. El sol bañaba la casa con una luz dorada que me recordaba al día en que había regresado del aeropuerto, llena de ilusiones por ver a Miguel. Esa misma luz que entonces me recibió con esperanza, ahora iluminaba un hogar nuevo, lleno de vida. La promesa que me hice en mi juventud, volver siempre a casa, había tomado un sentido inesperado. Sí, había vuelto, pero no para abrazar a Miguel como había soñado, sino para levantar en su memoria un puente hacia el futuro. Volver a casa no significaba regresar al mismo lugar, sino reconstruirlo con amor. Y eso era lo que Diego y yo estábamos haciendo, paso a paso. Esa tarde colgué en la pared 2 fotos que resumían toda una vida. La primera, antigua, mostraba a Miguel de niño con un papalote rojo, riendo en la playa. La segunda, nueva, mostraba a Diego y a mí en el mismo lugar, con el mar azul a nuestras espaldas, y la brisa jugando con nuestro cabello. Debajo de ambas escribí en un papel: «Miguel siempre está con nosotros». Diego se me acercó con curiosidad, leyendo en voz alta aquellas palabras. «¿De verdad cree que está aquí, abuela?». Lo miré a los ojos y asentí. «Sí, hijo. Miguel vive en cada risa tuya, en cada paso que damos, en cada paciente que ayudamos con el fondo. Él no se ha ido, solo cambió de forma». El niño sonrió y me abrazó, apretando su peluche contra nosotros 2. En ese instante sentí que el tiempo se detenía y que de algún modo, los 3 estábamos juntos. El Fondo Miguel ya no era solo un proyecto, se había convertido en un faro de esperanza. Decenas de pacientes recibían tratamientos a tiempo, familias recuperaban la fe,
y comunidades enteras encontraban en él un motivo para seguir adelante. Cada vez que alguien me agradecía con lágrimas en los ojos yo pensaba en Miguel, y le decía en silencio: tu dolor no fue en vano, hijo. Mira lo que hemos construido en tu nombre. Pero no todo era justicia o ayuda social. Había también pequeños momentos de vida que me devolvían la alegría perdida. Diego aprendió a nadar en el mar de Cortés, riendo a carcajadas mientras las olas lo levantaban. En el huerto, recogía tomates con las manos manchadas de tierra, y gritaba orgulloso: mire, abuela, esta cosecha es nuestra. Y cada noche, antes de dormir, me pedía que le contara una historia de mis años en la marina. Yo le relataba operaciones en la selva, rescates en tormentas, noches enteras sin dormir. Y siempre terminaba con la misma enseñanza: el valor no significa no tener miedo, Diego. El valor es enfrentarlo y seguir adelante. Él me escuchaba con los ojos muy abiertos, como si cada palabra fuera un mapa hacia el futuro que soñaba. Un domingo cualquiera, mientras Diego dibujaba cohetes en su cuaderno, me preguntó: abuela, ¿usted cree que yo sí voy a llegar a Marte algún día? Sonreí y le acaricié el cabello. Sí, hijo. Y cuando lo hagas, Miguel y yo estaremos contigo, empujando desde aquí. La vida se había transformado, ya no estaba marcada solo por la pérdida, sino también por el renacimiento. Valeria seguía siendo una sombra lejana, un recuerdo de traición que la justicia había puesto en su lugar. No volvía a contestar sus mensajes ni a abrir sus cartas. No valía la pena. Yo había elegido mirar hacia adelante, no hacia el pantano de su ambición. El verdadero triunfo no fue el fallo del juez ni el congelamiento de bienes. El verdadero triunfo fue ver a Diego reír, ver a pacientes recibir una segunda oportunidad, ver cómo de las ruinas de una tragedia nacía un nuevo hogar. A veces, por las noches, me sentaba en la hamaca del patio y miraba las estrellas. El reloj de bolsillo de mi padre descansaba en mi mano, recordándome cada promesa cumplida. Sentía el murmullo de las olas a lo lejos, y pensaba: volví a casa, Miguel, volví, y traje conmigo una nueva vida. La historia que cuento aquí es ficticia, pero se inspira en verdades que duelen y que laten en el corazón de muchas familias. Hay madres que entregan su vida por sus hijos, y aún así cargan con la culpa de no haber hecho suficiente. Hay hijos que parten demasiado pronto y dejan heridas que nunca cierran, y hay quienes, como Valeria, convierten la traición en moneda de cambio. Yo no comparto esta historia para juzgar, sino para preguntar: ¿y tú, en mi lugar, qué harías? ¿Callarías para mantener la paz, o alzarías la voz para reclamar justicia? Quiero leer lo que piensas, porque cada historia compartida es como una vela en la oscuridad, ilumina el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor, incluso en medio del dolor, nos lleva hacia días mejores.